Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2. El verso 25 dice, y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Y hace una semana hablamos de que el no avergonzarse era la circunstancia de santidad, de exclusividad, de pureza que tenían en el huerto antes de la caída del hombre. Y cómo a partir de Génesis 6, que fue lo que estudiamos, hay una visitación angelical demoníaca. Los hijos de los ángeles o los ángeles se casaron con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes y empezó toda una perversión de inmoralidad y contaminación sexual como nunca antes en la vida había ocurrido en la historia de la humanidad. Tanto que Génesis 6 dice que su continuo pensamiento y lo que había en su corazón era hacer el mal. Por eso Dios dijo, lo raeré de la tierra. Hay un pero, y es que Noé halló gracia delante de Dios. Dios le dijo, ve con tu esposa, con tus 3 hijos, con cada esposa de sus hijos, construyanse un arca, entren al arca, y toda la generación de ese tiempo fue destruida a causa de la contaminación sexual. Luego vimos cómo esa generación de Noé cayó también en pecado sexual, vino la maldición sobre Canaán, y luego vimos cómo Lot quiere ir extendiendo sus tiendas hacia Sodoma, y dice la Biblia en Génesis, santo, este frío. Dice la Biblia que los hombres de Sodoma eran malos en gran manera, y Lot no cayó en cuenta de eso, y hubo una contaminación demoníaca, unas ataduras satánicas en esa región de Sodoma y Gomorra, tanto que en Génesis 19 viene una destrucción. Estuvimos estudiando las diferentes manifestaciones de cuando hay contaminación sexual. Amén. El asedio, la sodomía, la decadencia, la violencia, la ceguera, la destrucción sin credibilidad, la destrucción financiera, la desobediencia, la frigidez, el incesto y la maldición generacional cuando los sodomitas y los edomitas. Amén. Entonces hoy vamos a continuar, pasan años. Dios toma la decisión de sacar a su pueblo de Egipto, donde también estaban todas estas maldiciones y ataduras sexuales. Y luego de que saca al pueblo de Egipto, busca a Moisés y le da las instrucciones de la Torá. Y en el capítulo 18 de Levítico, vamos allá por favor hoy para ya retomar la enseñanza de hoy. Hay una lista, Levítico 18. Hay una lista de los actos inmorales prohibidos por Dios, viendo la decadencia en la que el ser humano iba a caer. Y ese listado es como una advertencia de lo que el hombre de los pecados sexuales inmorales que el hombre iba a cometer. Amén. Y ahí hay una lista de 16 pecados que Dios prohíbe. Están ahí en Levítico 18, es muy bueno que usted tome nota ahí sobre su Biblia, ojalá le vaya poniendo un puntico ahí a cada una de esas advertencias y prohibiciones que Dios deja en su palabra. Y también vamos hoy a ampliar un poquito con Levítico 20. Entonces, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe que Él es nuestro Dios? Amén. No haréis como hacen en la tierra de ¿dónde? De Egipto. Eso es lo más importante. O sea, cuando uno viene al reino de los cielos y es arrancado de ese mundo de pecado en el que vivimos en el pasado, esas eran las contaminaciones de Egipto. Toda esa lista de pecados, y ya les hablé hace una semana,
como en la tierra de Canaán, idolatría, paganismo, brujería, hechicería y toda esa actividad demoníaca fue la que desenfrenó en esos pecados inmorales, ¿ok? Y vamos a ir entonces a la lista. En Egipto, en el cual ustedes moraron, no vayan a ser así en la tierra de Canaán, cuando ustedes más bien deben andar en estos estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, escuche esto, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Esto es muy importante de su actitud o de nuestra actitud frente a la palabra. Yo creo que toda la vida nuestra y de la humanidad gira alrededor de esta frase. ¿Qué actitud tenemos frente a estos estatutos, ordenanzas y mandatos? Todo, ahí gira la vida del ser humano. Unos por desconocimiento de ellos, de los estatutos. Otros porque conociéndolos tienen una prevención o un rechazo o una actitud de desobedecer o de incredulidad ante los estatutos. Entonces lo que hoy yo quiero que usted reflexione con estos listados es, bueno, ¿y qué dice Dios? Hoy en día hay filosofías humanistas, la gente dice, pero pobrecito, pero fue que nació así, pero no, o sea, ¿qué dice Dios que nos creó y que desde la eternidad, en su sabiduría inmensa, nos dijo, no hagan estas cosas? Si ustedes guardan mis estatutos, entonces a ustedes les va a ir bien donde le voy a colocar. ¿A quién le gustaría que le fuera bien? Amén. Entonces vamos a la lista, ¿ok? Verso 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Cada vez que vaya a encontrar usted la palabra descubrir su desnudez, no es que de pronto pasó por allá, la vi desnuda. No, es porque tuvo un acercamiento, una relación sexual. Eso habla de el tema de la relación sexual. La primera instrucción de Dios es que ningún hombre se allegue a una pariente próxima. Luego sigue diciendo, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubriréis. Tu madre es, no descubriréis la desnudez. Siguiente, verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Verso 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Verso 10. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, la nieta, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu madre, tu hermana es, su desnudez no descubrirá. Verso 12. La desnudez de la hermana de tu padre. ¿Quién es la hermana de tu padre? La tía. No descubrirás. Es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. Verso 14, la desnudez del hermano de tu padre, ¿quién es? Tu tío, no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera, no descubrirás. Mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano. ¿Quién es la mujer de tu hermano? Cuñada. No descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija. ¿Quién es? De la mujer y de su hija no descubrirás. Sobrina, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. No tomaréis mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella es su vida.
No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, el adulterio. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa después si hay adulterio? Diga, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contaminéis así el nombre de Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con animal, ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas, escuchen y subrayen estas palabras, se ha corrompido las naciones. O sea, en todo ese listado que acabamos de leer, Dios está hablando y haciendo una conclusión de parte de Él. En eso es que se han contaminado las naciones. Se han corrompido las naciones. Y la tierra, es que esto es muy importante, subráyenlo también, fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Hay 3 ocasiones donde la Biblia dice que la tierra vomita sus moradores. Por el pecado sexual, que acabamos de ver el listado, por la idolatría y por la brujería, el ocultismo y todo pecado pagano, por toda cultura pagana. Son 3 ocasiones, o sea que cuando usted vea circunstancias en los campos, en las veredas, en los municipios, en las ciudades, usted entenderá que toda circunstancia que se vive en esos lugares tiene una raíz espiritual bíblica. Y lo que hoy estamos entendiendo es que todo pecado inmoral, todo pecado sexual, y ya enumeramos las 16 causales, todo eso, la conclusión es que corrompe la nación y contamina la tierra. ¿Qué significa que la tierra esté contaminada? La productividad está contaminada. La tierra trae contaminación a la tierra. Guardad, verso 26, pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas, ahí subraya la otra palabra, ¿cómo lo llama Dios? Abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre ustedes. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, vaya, van 3 veces, las personas que las hicieren serán cortadas de entre el pueblo. Guardad pues mi ordenanza, escuche esto, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no os contaminéis en ellas, yo, Jehová, vuestro Dios. La palabra exacta para todos los actos de inmoralidad, este listado de inmoralidad, se llama Herbá, y yo quiero que la escriban y ahorita vamos a profundizar en esa palabra. Herbá es R, P pequeña V, y A, con tilde sobre la A. Herbá. ¿Qué es Herbá? El listado de los pecados y de las prohibiciones morales. ¿Qué es Herbá? Porque el Señor Jesús, cuando va a estar a hablar del divorcio, va a hacer mención de ese listado, del Herbá. Ahorita más adelante vamos a explicar. Y la palabra abominaciones es la palabra toeva. T-O-E B pequeña y A.
toeva, con tilde sobre la A. Entonces tenemos dos palabras. Herba, ¿qué significa herba? El listado de las prohibiciones o de las causales, más adelante lo vamos a ver, de las causales por las que Dios estaba legalizando un divorcio. Luego los fariseos inventaron otras para despachar a la mujer por cualquier causa. Entonces, si la mujer dejaba quemar el arroz, eso ya era causal de divorcio. Si yo me enamoré de una mujer más joven, era causal. Y todo eso lo hicieron los fariseos. Por eso es que odiaban tanto al Señor Jesús. Porque les dijo, ustedes hicieron sus propias leyes, pero esas no fueron las que Dios dijo que eran las causales. Usted se quiere deshacer de su mujer por cualquier causa y darle carta de divorcio. Recuerdan que le preguntaron en Mateo 19, Señor Jesús, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? No, por cualquier causa no. Si en él o en ella había alguna de estas abominaciones, era causal. ¿Me estoy haciendo entender? Y a la palabra abominación, que es lo que para Dios es asqueroso, vomitivo, repugnante, es la palabra toeva. Dios dice, este listado son causales, pero a este listado le voy a llamar abominaciones. Es lo que para Dios es abominable. ¿Están ahí en Levítico? Vayan al capítulo 20, por favor, antes de pasar al Evangelio de Mateo. 20:10. 20:10 dice, si un hombre, espero que ustedes lean con atención, si un hombre cometiere ¿qué? Adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, lean la palabra, indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre ustedes. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Si una mujer se llegara a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare su hermana, hija de su padre o hijo de su madre, y viere su desnudez, ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Verso 18, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre el pueblo. La desnudez, verso 19, de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirá, porque el descubrir la desnudez de tu parienta su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. El que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos. ¿Cuántos? Diga todos. Y todas mis ordenanzas, ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que os habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Entonces aquí, en Levítico, estamos haciendo un resumen del Herba y de todo lo que Dios llama Toeva. ¿Estamos claros en eso?
Eso fue, míreme con atención, ¿por qué Dios lo dejó? ¿Porque es malo? ¿Porque no entiende? ¿Porque eso eran cosas del pasado? ¿Porque eso era para la antigüedad? ¿O porque Dios en su grandeza, cuando nos saca y nos saca como nuestro pueblo apartado, quiere que seamos un pueblo guardado y bendecido? ¿Usted qué cree? Entonces, por eso insiste, guárdense de esto y guarden mis ordenanzas. ¿Para qué? Para bendecirlos, para protegerlos. Ayer estuvimos escuchando las conferencias de un ministerio de hombres y creo que era en África, Uganda tal vez, la nación, que daban una cifra que ellos empezaron a trabajar el 60 o algo más de SIDA. El 90% de la nación sufría de SIDA. Ellos empezaron a hacer un trabajo con los hombres para discipularlos en los principios bíblicos y bajaron al 30% en una nación la contaminación de SIDA. Todo tiene consecuencias y todo tiene unas raíces. Las circunstancias de las naciones o de las sociedades o de las familias no se dan porque sí. No se dan porque sí. Todo tiene una raíz espiritual. Y nosotros, en vez de volvernos tan humanistas y tan almáticos, debemos tener un entendimiento espiritual. Porque ustedes, espero, tengan en su corazón ayudar a otras personas. Y la única manera de ayudarles es con la predicación del reino de Dios, con los principios del reino de los cielos. Donde quiera que usted esté, en el momento que usted esté, usted tiene que tener este conocimiento para llevar una palabra de consuelo, amén, pero también de sabiduría, que ustedes entiendan por qué es la razón. Que cuando usted, en vez de estar cuestionando a Dios y preguntándose, haciendo tantos porqués, usted diga: Señor, ahora entiendo. Hay una raíz en nuestra familia, por ejemplo. Ustedes pueden sentarse tranquilos, sin rasgarse las vestiduras, sin cortarse las venas, con entendimiento. Y decir: Señor, porque hay tanta miseria, tanta pobreza, tanta ruina, tanto conflicto. Y ustedes se sientan y analizan sabia e inteligentemente. Ayer en la ministración de las 5 de la mañana con los hombres les estaba enseñando sobre la prudencia, el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría que Dios quiere que un hombre tenga. Porque dice el proverbista, lo debemos buscar como a la plata. ¿Y cuándo uno adquiere esa sabiduría? Cuando va a la palabra. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ustedes tienen que crecer en ese conocimiento para su vida personal. ¿Quiénes quieren un mañana mejor? Mucho mejor de lo que hoy son. Adquieran ese entendimiento. ¿Quiénes quieren ayudar a otras personas? Adquieran ese entendimiento, porque tendrán un espíritu de consejo. A veces se cree que tener un espíritu de consejo es sentarse así: dame espíritu de consejo. Sí, pero ¿cuál consejo? El que tú tienes almacenado por el conocimiento bíblico. Entonces tú das consejo. ¿Estamos acá? Pasan los años, el Señor, su pueblo se desenfrena. Bueno, en la historia de la Biblia hay muchos juicios de parte de Dios por pecados morales. Pero vamos a ir al libro de Mateo, que es donde yo quiero introducirles. Y en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús está hablando su primer discurso tal vez a sus discípulos en el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas, como algunos lo llaman. Y en el verso 31 y 32 hace mención de 3 o 4 palabras que son muy importantes para el entendimiento de lo que él está explicando. ¿Ya llegaron ahí? Mateo 5. Pero yo digo, el 31. Yo les voy a leer el 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Esa palabra, carta de divorcio, coloquen la palabra get. G de gato, U, E, T. Get. G de gato,
Así llamaban cuando daban una carta de divorcio. Y ya le dije, las razones para dar carta de divorcio, ¿cuáles eran? ¿Cierto? No era porque roncó, entonces venga, firme acá y chao. O como dicen hoy, por incompatibilidad de caracteres. ¿Sí? No, por incompatibilidad no, o sea, o porque roncó mucho no, o sea, Dios en su grandeza, yo siempre le digo a los abogados, me encanta predicarle a los abogados, deberían ser los mejores cristianos, porque son normas, o sea, es conforme a la norma, conforme a la ley, conforme al estatuto, conforme al decreto. Y así actuó el Señor Jesús. Mire, si Él es la palabra, ¿quién cree que Él es la palabra que se hizo carne? ¿Y usted cree que la palabra se iba a invalidar a sí mismo? Algunos dicen, no, eso el Señor Jesús lo abolió. ¿Cómo? Si Él se contradice, entonces Él dice, lo que yo le dije unos años atrás yo no sé qué me pasó ese día. No, por favor. Él es el que dice, cielo y tierra pasarán. La palabra nunca pasará. Es más, la palabra nos juzgará. Son los hechos de la palabra los que van a estar como unos frontales juzgándonos. Por eso es que nosotros debemos conocerle a Él, que es la palabra. Entonces sigue el verso 32 y dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces la causa dice, ¿cuáles eran las causas? Dice, a no ser por causa de ¿qué? De fornicación. Herbá. Levítico 18. Cuando usted lea eso, dice, fornix, todo el origen de los pecados sexuales. Entonces cuando el Señor Jesús dice, yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de lo que ya les dije en Levítico 18, que esas son las causales, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces había una ley para el adulterio. Vaya a Deuteronomio capítulo 24, que es lo que el Señor Jesús está dictando. Y espero que usted esté anotando todo esto, se lo ruego, por favor, para que usted tenga herramientas. ¿Ya? ¿Encontraron Deuteronomio 24? Cuando alguno tomare mujer y se casara con ello, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿qué es una cosa indecente? ¿Que quemó el arroz? No, la cosa indecente eran el herbá, los toevá para Dios, el listado de abominaciones. Si él o ella encontraban en su cónyuge, era la posibilidad para escribirle una carta de divorcio. Se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Iba con la carta firmada y dice, ya soy libre para casarme otra vez. Ya me dieron carta de divorcio, ¿cierto? Entonces es que el Señor Jesús diciendo, si usted no le da carta de divorcio, hace que esa mujer que llamaban repudiada adultere. Porque mientras no existiera el documento, estaba todavía casada. Pero, están leyendo atentamente, están leyendo su Biblia, pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara a su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Estamos aprendiendo? Consejerías. Por favor. Dice, espera un momento, no, es que con toda la experiencia que yo tengo, no. ¿Qué dice Dios?
¿Qué dejó Dios en la norma? ¿Estamos claros? Entonces el Señor Jesús vuelve y dice, eso no es por cualquier causa, tiene que haber este motivo. ¿Se acuerdan con la mujer adúltera? ¿Qué dice la historia de la mujer adúltera en Juan 8? Cuando se la trajeron, ¿qué le dijeron al Señor Jesús? Esta fue hallada en el mismo acto del adulterio. ¿Tiene buena memoria? ¿Qué dijimos? Dice ahorita en Levítico 20 que pasaba si ella, los dos morían. Y si fue hallada en el mismo acto del adulterio, ¿dónde quedó el hombre? Se escapó, dicen por ahí. Algunos tienen ese síndrome de escapistas. O de pronto venía entre los que la estaban acusando para echarle piedra. ¿Estamos acá? Pasan los tiempos, el Señor Jesús deja a sus discípulos las enseñanzas y entonces viene el apóstol Pablo. Vamos a otro verso por último, de Levítico 21, 7. Está hablando Levítico 21 sobre los sacerdotes. ¿Quién le gustaría ser aquí un sacerdote ungido? Con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a Dios. ¿Vamos? Ahora sí vamos a Romanos. Vaya al libro de Romanos, por favor, y estén ahí muy atentos en su Biblia para que tomen nota y para que escriban y resalten. Este capítulo fue uno de los capítulos que primero me enseñaron y yo quedé asombrado como Dios en su grandeza pareciera que estuviéramos leyendo un periódico de hoy. ¿Quieren leer Romanos capítulo 1? Desde el verso 18, por favor, quiero que tengan su Biblia ahí, porque es muy importante este texto. La raíz y las razones de por qué hay juicio de Dios y por qué hay perversiones sexuales, cuál es la razón y por qué existe. Amén. Este es uno de los textos que usted